Buenas noches, bienvenidos a NS Noticias. Estos son nuestros titulares. Alerta por aumento de extorsión a droguerías minoristas del país. Nueva iniciativa para que las mascotas no puedan ser embargadas. En más de 800% ha aumentado el número de víctimas de minas antipersona en los últimos 5 años en el país. Duras sanciones y cárcel a quienes inyecten biopolímeros está a un paso de ser realidad. 700 toneladas de basura diarias se producen en las centrales de abastos. Ya hay nuevas medidas de aprovechamiento de residuos. Ruta del Sol no brilla como antes. Camioneros, turistas y lugareños desesperados por el mal estado. Si le están cobrando más de la cuenta en sus vacaciones, tenga en cuenta estos consejos en Semana Santa. Hay preocupación en el gremio de droguerías minoristas por extorsiones y amenazas a estos establecimientos en varias regiones del país. Atlántico, Casanare y norte de Santander son las zonas más afectadas. Amenazas, hurtos y extorsiones es lo que están enfrentando las droguerías minoristas en distintas regiones del país, afectando la salud y la vida de los ciudadanos al no poder acceder a los medicamentos necesarios. Hemos tenido que cerrar las droguerías más temprano, dejar de prestar servicios de salud en la noche por el temor a las extorsiones y a los hurtos de los cuales estamos siendo víctimas. Pasan delincuentes, disparan contra los establecimientos farmacéuticos minoristas. De acuerdo con cifras suministradas por Azocoldrot, en Barranquilla 25 droguerías han sido objeto de extorsión y las cifras aumentan en zonas rurales. El gobierno, con su política de creer que los delincuentes quieren la paz, ha tenido una política de manos caídas con la fuerza pública. De acuerdo con datos del Gaula de la Policía, este año se han denunciado 1.525 casos de extorsión, por lo que desde el Senado piden fortalecer las medidas de choque para atacar este delito. Se requiere una reingeniería total de la institucionalidad, inteligencia, policía y ajustar el Código Penal para aumentar las penas. La Fundación Paz y Reconciliación advierte que el subregistro por este delito puede ser 3 veces más alto al que reportan las autoridades, ya que en muchos casos las víctimas prefieren no denunciar por miedo a represalias. Una iniciativa busca promover el trabajo en beneficio de la comunidad en el sistema carcelario del país. Esto enfocado hacia la resocialización. La propuesta estipula que quienes tengan condenas inferiores a 8 años puedan pagar sus penas a través de trabajos comunitarios, excluyendo crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, genocidio y otras graves violaciones de derechos humanos o dolosos. Aquí se pretende, primero, humanizar, segundo, crear lazos de solidaridad entre quienes deben pagar a la sociedad por el daño que le han infringido cuando ha cometido un delito. El trabajo en beneficio de la comunidad consistirá en el servicio no remunerado que en libertad o como complemento de la pena de prisión prestarían las personas condenadas. El trabajo resocializa y el trabajo dignifica. Debemos ver sanciones alternas y por eso en este proyecto de ley se propone el trabajo comunitario para algunas personas que cometen determinados delitos. Y es una opción de que puedan salir también a la sociedad y ser útiles para sus familias, ser útiles para un entorno comunitario y demás. El objetivo de la iniciativa va encaminado hacia la resocialización y humanización de los condenados. Más de la mitad de los colombianos que tiene trabajo en el país lo hace por medio de la informalidad. Mejorar las garantías e impulsar la formalización son algunas acciones que se han planteado dentro de la reforma laboral, que aún sigue siendo tema de debate. Según cifras del DANE, un 57,9% de los colombianos vive del rebusque. Uno de ellos es Alejandro Mesa, quien a sus 55 años ya no consigue un empleo formal por su edad y le toca mirar de qué manera se consigue lo del diario. Estoy trabajando con aplicaciones. No tiene usted, digamos, un dominical. No tiene usted un recargo nocturno. Reindustrialización, mejorar el rol del campo como motor de desarrollo y la formalización son las alternativas que se contemplan dentro del proyecto. Pero los puntos incluidos dentro de la reforma también han generado controversia y han permitido que otros puntos de vista salgan a la luz, generando el debate en el Congreso. La parte del desarrollo económico que está planteando el presidente con la reindustrialización del país. Que una ministra diga que no le importa perder 3 o 4 empleos para generar solo uno, demuestra que no le interesan las necesidades del país. Pagar la seguridad social de los trabajadores que se encuentran en la informalidad y el 100% de su afiliación a una ARL son parte de las propuestas que hoy están en discusión dentro de la reforma y que se espera contribuyan a que colombianos como Alejandro dejen de pensar en qué negocio montar o qué vender porque la plata cada día alcanza menos.
Inició la discusión en el Congreso para inyectarle más recursos al presupuesto general de la Nación de este año. El agro, la educación y la inclusión social tendrán más dinero para los programas sociales que impulsa el gobierno. Con la adición presupuestal de 25.4 billones de pesos, se aseguran los recursos para programas de inclusión social y reconciliación. Las mujeres cabeza de hogar recibirán 500.000 pesos mensuales. También habrá más recursos para el programa Jóvenes en Paz. Esta adición presupuestal es consecuente con las directrices y el programa de gobierno. Justicia social, justicia ambiental, justicia económica. Otro sector beneficiado con la adición de recursos es el agro. El incremento presupuestal será de 3 billones de pesos, que se adicionan para reforma rural integral, lucha contra el hambre y seguridad alimentaria. En forma de insumos subsidiados, en forma de recursos para los productores pequeños que están arruinando y de redistribución hacia los sectores campesinos. También se destinarán 4.5 billones al sector de salud y 1.5 billones para el pago de la deuda externa. En los últimos años se ha incrementado el número de víctimas de minas antipersona. En 2022 se registraron 515. En medio del trabajo para lograr la paz total, el llamado es a atacar este flagelo que afecta sobre todo a la población civil. 2022 dejó la cifra más alta de víctimas de minas antipersona en los últimos 6 años, ya que pasaron de 57 en 2017 a 515 en 2022. En distintas regiones hay un incremento de la violencia armada que está generada por distintos actores armados, que en las distintas regiones donde existe su presencia están haciendo uso de minas antipersonal. Los casos se reportaron en 18 departamentos, siendo los más afectados Cauca, Antioquia, Nariño y Cauca, y convirtiéndose en las principales víctimas la población civil con 278 afectados. Primero pedirle a estos delincuentes, a estos desadaptados, a estos terroristas que respeten a la población, porque en el afán de atacar a la fuerza pública terminan también perjudicando a la sociedad civil. Desde el Senado esperan que con la paz total se puedan disminuir las cifras de afectados por las minas. Las grandes estadísticas de minados están en la erradicación manual de cultivos, está en el conflicto armado que vivimos. Estamos acompañando al gobierno a buscar la paz total. Se espera que con los nuevos diálogos con actores armados las comunidades puedan transitar libremente por sus territorios sin el temor de ser afectados por estos artefactos. Más noticias de la actualidad legislativa a continuación. La directora de la Organización de Estados Iberoamericanos, Mariela Barragán, fue condecorada con la Orden a la Mujer y a la Democracia Policarpa Salabarrieta por su trabajo por el fortalecimiento de la ciencia, la educación y la cultura en el país y a favor de la paz a través de la transmisión de un mensaje de esperanza como víctima del conflicto armado. Ha dedicado toda su vida al trabajo en favor de las víctimas del conflicto armado, pero con una característica: Mariela ha sido siempre portadora de un mensaje de amor y de reconciliación. Según la ONU Mujeres, de cada 100 personas que practican deporte en Colombia, solo 38 de ellas son mujeres. Además, algunas de ellas se han sentido discriminadas o inseguras en parques y lugares de recreación. Gabriela Rusinka y Luna Reyes son dos grandes deportistas que a su corta edad, una se ha destacado a nivel mundial como mejor clavadista en su categoría y la otra como una de las mejores arqueras de la sub-17. Ambas sueñan con llegar al más alto nivel en su deporte. Llegar a conseguir una medalla olímpica. Mi meta corta es Selección Colombia, salir campeones de la liga y jugar Libertadores. ¡Hágalo! Sin embargo, aunque han contado con el apoyo de sus familias, en el camino se han encontrado no solo con casos de discriminación. Eso es para los hombres, las mujeres que van a patear, las mujeres corren así. Sino también con la falta de implementos deportivos que contribuyan al desarrollo de sus habilidades en el deporte. Bogotá pues no tiene las mismas instalaciones como por ejemplo en Medellín o en Cali. Casos como el de Gabriela y Luna abundan en Colombia, tanto así que según ONU Mujeres, de cada 100 personas que declaran practicar algún deporte, solo 38 son mujeres, razón por la cual desde el Senado se promueve un proyecto de ley en respaldo a ellas. Tenemos unos artículos que están enfocados a la eliminación de cualquier violencia marcada de género en los temas deportivos. Es de resaltar que el Ministerio del Deporte propuso en el Plan Nacional de Desarrollo un énfasis enfocado a incrementar la participación deportiva de la mujer y la promoción del desarrollo del deporte profesional a través de políticas públicas. Fue aprobado el proyecto que da cárcel para quienes inyecten biopolímeros. A través de esta ley se busca crear el tipo penal de lesiones personales por el uso de sustancias inyectables no permitidas.
La historia de miles de mujeres y hombres en Colombia que en algún momento quisieron mejorar su aspecto con sustancias tóxicas como los biopolímeros cambiará, pues se hará justicia. Así lo asegura una de las víctimas de esta práctica. Gracias a esta ley, pues se va a tipificar el delito y hasta cárcel pueden pagar aquellos que sigan con estas malas prácticas. Y es que una de las mujeres afectadas por este tipo de sustancias modelantes habla de lo difícil que ha sido esto en su vida. Me dio necrosis de piel, se me necrosó toda la cola y tocó arrancarme, hacerme una amputación de nalgas, botar esa piel y pegar. Por testimonios como estos, el Senado aprobó la creación de un tipo penal de lesiones personales por el uso de este tipo de sustancias. Establecer un nuevo delito de lesiones personales por usar o infiltrar sustancias modelantes no permitidas, lo que se conoce en el país como el uso de los biopolímeros. En la ley también quedaron establecidos sanciones económicas y extinción de dominio de aquellos consultorios, clínicas, donde se aplican sustancias modelantes tóxicas al organismo. Que esta Semana Santa les sirva a todos los colombianos para encontrar caminos que lleven a la paz. Este es el llamado del presidente del Congreso. El presidente escucha. Quienes tenemos la bendición de la fe, yo confieso que soy católico, celebramos en estos días la alegría de la resurrección, la alegría de la promesa de la vida eterna. Pero a mis compatriotas, aún a los que no tienen fe, aprovechemos estos días de Semana Santa para orar todos en la creencia que quieran, en la fe que quieran, por la paz de Colombia. Pidamos que los corazones duros de quienes siguen matando se ablanden. Pidamos que no haya más dolor en las familias colombianas y que la paz, esa paz completa, esa paz total, esa paz deseada, sea posible en Colombia. Ojalá Colombia sea un país más justo y un país en paz después de estos días de reflexión. Avanza en el Congreso una iniciativa que busca que por ley quede establecido que las mutilaciones estéticas en los animales sean consideradas maltrato animal y sean prohibidas y castigadas. Cortes de orejas y de cola son mutilaciones estéticas en perros que aún se adelantan en Colombia. Práctica que para muchos animalistas es un acto cruel que debe ser prohibido y sancionado. ¿Cuál es el fin de esto? Es un fin completamente subjetivo, es un fin completamente arcaico, en tanto cada persona piensa que así se ve más bonito el perro y le corta las orejas y demás. Esto trae problemas, afecciones, como digo, en temas nerviosos, en temas crónicos, les genera dolor. Por esto, mediante ley se busca acabar con estas laceraciones en animales que causan en muchas ocasiones daños de por vida a estos seres sintientes. Reformar y actualizar la ley 1774 contra el maltrato animal y que incluya, entre otras cosas, la sanción a las mutilaciones de animales que lamentablemente todavía son permitidas. En esta reforma a la ley contra el maltrato animal también se buscará sanciones a personas que hacen intervenciones quirúrgicas sin ser veterinarios, sanciones por el abandono de mascotas y además se buscará aumentar las sanciones pecuniarias por maltrato animal que hoy van de 5 a 60 salarios mínimos legales vigentes a 120. Un proyecto de ley busca que los animales de compañía sean inembargables, pues hoy en día sus perros o gatos pueden ser tomados como un bien comercial y confiscados como medida cautelar para garantizar el pago de la deuda. Son muchos los hogares colombianos que disfrutan de la compañía de su mascota. Perros y gatos hacen parte de la vida familiar. Son seres sintientes y si son sintientes, pues es porque generan afecto. Nos acompañan, nos brindan amor. Además son inocentes y entonces creo que pues debemos como seres humanos proteger los animales. Hoy esos seres sintientes pueden ser embargados si así lo considera el demandante, pero un proyecto de ley busca modificar ese artículo en el Código General del Proceso. Se declaran inembargables los gaticos, los perros, es decir, no se pueden tocar. Para los autores del proyecto, las mascotas no son un objeto que puede ser tomado como un artículo comercial. Las mascotas no se pueden poner en un juego de que se embargan como si fuera un artículo. Las mascotas son parte esencial de las familias colombianas. La discusión del proyecto iniciará en la Comisión Primera del Senado. Las estafas se han convertido en uno de los delitos más utilizados por los delincuentes para robar en el país. Lamentablemente, los adultos mayores se han convertido en sus principales víctimas.
Doña Elvia tiene 97 años y realizar sus actividades diarias la llenan de vida. Sin embargo, los últimos casos que se han presentado de estafas y robos a los adultos mayores también la han tocado. Imitando la voz de un sobrino, le dije yo, no seas sinvergüenza, yo ya me sé el cuento que ustedes hacen. Al cierre del 2022 se registraron más de 54.000 denuncias por delitos cibernéticos, robos en el sistema financiero, hurto bancario y suplantación. Por eso se hace tan necesario generar políticas para cuidar a los mayores. Que se impulsen políticas y programas que permitan una protección, sobre todo en el recibo de sus pensiones o incluso en el acceso a los beneficios del programa adulto mayor. Desconfiar y no prestar atención a mensajes dudosos, llamadas extrañas y marcar las tarjetas para que no sean víctimas de clonaciones o estafas hacen parte de las recomendaciones que los expertos extienden a adultos mayores como doña Elvia, quien espera seguir poniéndole color a esta etapa de su vida sin estar pensando en los amigos de lo ajeno. Más de 500.000 familias dependen de la producción de café en el país y durante los últimos años han tenido que enfrentar dificultades que han afectado la producción y comercialización de este producto. Por ello, se encuentran expectantes ante la llegada de un nuevo gerente de la Federación Colombiana de Cafeteros que deberá asumir estos retos. La reducción en la comercialización y producción de café a raíz de factores climáticos ha causado la no renovación de los cultivos, lo cual ha afectado a 540.000 familias en el país. Pero no solo son estas las preocupaciones de los cafeteros. Mejorar las vías terciarias, trabajar en el déficit de mano de obra. Estas problemáticas son la razón por la cual, a puertas de la elección del gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, en el gremio hablan de lo que deberá tener en cuenta el nuevo representante de los caficultores. Hoy necesitamos renovar los cafetales, buscar el tema pensional para nuestros caficultores. Desde el Congreso proponen cómo fortalecer el sector para generar una política de estabilización de precios y formalización de empleos. Uno de los sectores que más se beneficiará será el sector agropecuario y le hemos insistido al Gobierno Nacional en priorizar cuáles son esas cadenas productivas que se van a fortalecer. Los senadores insisten en que lo más importante es fortalecer desde el inicio la cadena productiva para que el apoyo y asistencia técnica le llegue al productor primario. El banano es un producto básico en la dieta de los colombianos con un consumo que supera los 60 kilos al año. Este alimento no falta en la mesa de las familias del país. Por eso se busca herramientas de fortalecimiento y desarrollo para el sector bananero y para el platanero. En Colombia, el plátano y el banano hacen parte de los productos alimenticios de mayor importancia en la canasta familiar. Su consumo varía desde ser una fruta hasta el antojo de un acompañante en los almuerzos, pataconadas, tortas, mecatos, entre otros. Esta misma tradición la tienen quienes trabajan para que este alimento llegue a los hogares colombianos. Desde los 16 años comencé a trabajar y fui aprendiendo bastante del banano. Ya estoy acostumbrado a esta vida, ¿no? Y esta es la que nos ha dado el sustento a todos nosotros. En el Senado cursa una iniciativa para reconocer el esfuerzo, la dedicación y el legado histórico del sector bananero y platanero en el país. Esas manos campesinas que dedican su vida para que exista mejor calidad en estos alimentos. Que el Gobierno Nacional desarrolle toda una estrategia para el desarrollo y la productividad del sector, que haya la formalización laboral para todos los trabajadores. De acuerdo con la Asociación de Bananeros de Colombia, el país exportó en el 2022 un total de 108 millones de cajas de bananos de 20 kilos y genera alrededor de 960.000 empleos en regiones como el Urabá antioqueño, el Magdalena, Chocó, Quindío, entre otros. Las grandes centrales mayoristas del país ven pasar a diario lo mejor de la agricultura colombiana. Sin embargo, uno de los desafíos a los que se deben enfrentar es el manejo de basuras y alimentos. Se calcula que alrededor de 700 toneladas diarias de desperdicios se producen en todo el territorio nacional. En ciudades como Cali, Barranquilla o Bogotá, las centrales mayoristas se enfrentan desafíos para el manejo de basuras. Las grandes cantidades que producen diariamente y que antes era un dolor de cabeza, ahora se han convertido en una oportunidad para mejorar sus prácticas. Cogimos el camino de las energías limpias, por cuanto esa es la tendencia que tiene el mundo, la necesidad de digamos, contribuir al factor ambiental. Cabas ha adelantado convenios con la academia con el ánimo de aunar esfuerzos y generar proyectos precisamente en el tema de tecnologías de bioconversión. El desarrollo de políticas limpias es la clave para que iniciativas como estas trasciendan y sirvan de beneficio para los más necesitados. De aquí la importancia que todos los actores de la cadena productiva se comprometan. Los productores, los procesadores, los distribuidores de alimentos, así como los consumidores y asociaciones a nivel local, departamental y nacional deben realizar un manejo adecuado
de los alimentos. Granabastos y Cabaza han servido como modelo en el desarrollo de iniciativas novedosas para el manejo de residuos orgánicos. Sin embargo, la invitación de las centrales es que desde los hogares se incentive la cultura del aprovechamiento, lo que ayudará mucho más en la conservación ambiental. Un equipo de NS Noticias viajó recientemente por la Ruta del Sol, mostrando la importancia de esta vía para el desarrollo del país, pero también el grado de deterioro en gran parte de sus trayectos. Hoy, 3 meses después, volvimos y adivinen, está en peor estado. Uno de los trayectos más largos a la hora de viajar por carretera es el de Bogotá a Cartagena. Hay 1.038 kilómetros y 12 peajes. En promedio, cada uno cuesta 15.000 pesos. Aunque es costoso, el pago de peaje se hace para garantizar el buen estado de las vías, pero esto no ocurre. La Ruta del Sol era el orgullo de gobiernos y constructores, pero hoy día poco bueno se habla de ella. Sí, es cierto que la velocidad es causante de accidentes, pero el mal estado de las vías también. Esto ocurrió en la Ruta del Sol. Aquí los accidentes son constantes por el mal estado, pese a que los peajes son para garantizar su buen estado. Esto es Curumaní, San Roque. Por acá abrir una nueva trocha porque por acá es muy difícil. Y esto, Aguachica, San Alberto. No hayan sido capaces de arreglar, no hayan tenido el civismo de arreglarle la vía a la comunidad que a diario deja su dinero en esos peajes. Para viajar a la costa, los conductores de camión pagan alrededor de 411.600 pesos. Yo creo que no es justo con un país que clama a gritos unas buenas vías para transitar la carga, el turismo, la economía de este país. Dios no permita que hayan accidentes por ese montón de huecos. Han pasado 3 meses desde el mes de diciembre donde ciudadanos denunciaban a través de redes sociales y hoy sigue quizás igual o peor. Por eso desde el Senado hacen un llamado a que desde el Ministerio de Transporte o a quien corresponda se suspendan los peajes que no mantienen las vías. En Semana Santa se registra aumento de siniestros viales en el país. Desde la Agencia de Seguridad Vial y desde el Senado hacen un llamado a quienes se movilizan por las carreteras para que conduzcan a velocidades adecuadas y con todas las medidas de precaución. Hace un año, en la Semana Santa, se movilizaron 8.759.125 vehículos y se presentaron más de 600 siniestros viales en el país, los cuales dejaron 93 personas fallecidas y 773 lesionadas, según cifras de la Policía Nacional. Ese es un tema de educación, de cultura ciudadana. Es un tema que está profundamente vinculado al sentido de la vida. Para evitar que estos casos se repitan en esta Semana Santa, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial hacen algunas recomendaciones. Revisa el estado general del vehículo. Ten precaución en las vías. Desde el Legislativo trabajan en varias iniciativas para prevenir la siniestralidad vial, que es la primera causa de muertes en Colombia. Hemos venido trabajando en medidas que vayan enfocadas sobre todo a generar una cultura de no violencia en las vías, que se pueda trabajar en buena señalización. Una de las iniciativas que hace trámite busca especial protección de los menores de edad. Regula el transporte de menores de edad en vehículos automotores, prohíbe que los niños menores de 10 años vayan como pasajeros en motocicleta. Según expertos, muchos de los siniestros viales se pueden evitar si se conduce de manera responsable. Los altos costos que se presentan en el sector turístico han hecho que se ponga el ojo en la lupa por parte de varias entidades de control. En NS Noticias les contamos qué hacer si se presenta algún tipo de abuso en los cobros que les realizan en esta Semana Santa. Los altos costos que pagan visitantes en ciudades como Santa Marta y Cartagena han generado innumerables situaciones de abuso que se han vuelto el pan de cada día de los turistas, situación que ha generado molestias por la falta de acciones contundentes. Me cobraron 197.000 pesos por un almuerzo. Son muy altos y irrisorios los valores de los servicios. Es de resaltar que en la actualidad no existe una reglamentación en cuanto al tema de precios y según expertos en derecho comercial, en Colombia hay un vacío jurídico que le permite a los establecimientos fijar los precios, ya que cualquier regulación podría ser anticonstitucional. Las localidades deben implementar un sistema de control y de reglamento, pero el gobierno nacional tiene que trazar las líneas generales. Sin embargo, para que esto no le pase, desde la Superintendencia de Industria y Comercio se recomienda. Yo quiero exhortar a todos los consumidores para que hagan un ejercicio de adquisición desde un ejercicio de compra responsable, que se informen debidamente de quién es ese proveedor de servicios. Si le están cobrando un precio excesivo con un plan
plato de comida o un servicio turístico, en la plataforma PorTuColombia del Ministerio de Comercio puede encontrar un botón de acceso al portal de denuncias de la policía. Para quienes quieran viajar estos días santos, hoy en Actualidad en Redes les contamos recomendaciones de algunos lugares turísticos sin dejar de lado las de seguridad vial para un feliz retorno a casa. La zona cafetera, El Llano, Bahía Solano y Tolú en Sucre son algunos de los lugares de interés que recomiendan los senadores para conectarse con el turismo recreativo y espiritual en Semana Santa. El senador Alirio Barrera invitó a los turistas para que visiten el departamento del Casanare. Hay ríos, hay sabanas, tenemos de los mayores puntos de avistamiento de aves del país y del mundo. También hubo una recomendación para conectarse con la naturaleza y la espiritualidad. Pedirles que no solo se dediquen a descansar, sino a esa tarea pendiente que tenemos los seres humanos de conectarnos con la naturaleza. Y un llamado a la sensatez. Manejar con precaución, no mezclar las llaves con alcohol, obviamente pedir apoyo a la policía de carreteras en el momento de tener alguna debilidad o dificultad. Además, una recomendación para evitar los accidentes en carretera. Es tan importante no tomar licor, sobre todo cuando se va a conducir, que si eso se cumple pueden bajar mucho los factores de accidentalidad. Hasta aquí Actualidad en Redes. Recuerden que toda la información legislativa la pueden encontrar a través de las redes sociales oficiales. Para todas las personas quienes en la Semana Mayor salieron de sus ciudades, el Ministerio de Transporte dispuso las medidas y restricciones en materia de seguridad para la movilidad de los millones de personas que retornarán a sus hogares por las principales vías del país. 5.600 policías de tránsito estarán distribuidos a nivel nacional y se encargarán de acompañar el plan retorno para que los más de 10 millones de colombianos que viajaron puedan volver tranquilos a sus hogares. Atender las siguientes recomendaciones le ayudará a tener un buen regreso a casa. Las principales recomendaciones que les damos a todos los viajeros es que eviten el microsueño, no exceder los límites de velocidad, una distancia segura entre vehículos, principalmente nunca consumir bebidas embriagantes. En Bogotá se espera que el plan retorno ingresen al menos 854.000 vehículos, por lo cual es importante que revise previamente las vías de ingreso a la ciudad y la aplicación del pico y placa regional. Recordemos, domingo 9 de abril, pico y placa regional. De 12 a 4 entran placas pares, de 4 a 8 placas impares. Si quiere llegar antes, hay que madrugarle al pico y placa. Evítense la imposición de un comparendo. Verificar el adecuado funcionamiento de los vehículos con una revisión mecánica y de frenos y llevar la documentación al día también hacen parte de los consejos de las autoridades para que tenga un retorno seguro y cierre con broche de oro la Semana Santa. Muy bien, hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.